Saludos fraternales para la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por permitirnos el inicio de un nuevo trimestre con el tema general, la verdad presente en el libro del Deuteronomio. Comenzamos con la lección número 1, el preámbulo de Deuteronomio, programada para el sábado 2 de octubre. Y nuestro versículo de memoria está en 1 de Juan capítulo 4, verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El libro de Deuteronomio es el quinto y el último libro del Pentateuco, escrito por Moisés. Su nombre en hebreo es Devarim, que simplemente significa palabras. Los teólogos de la versión de los 70 o Septuaginta fueron los que lo denominaron Deuteronomio. De Deutero, segunda, y de Nomos, ley. Ellos lo hicieron interpretando el capítulo 17, verso 18 del libro, que recomienda al rey escribir en un libro una copia de la Torá, del original en custodia de los sacerdotes levitas, y por esto justificaron el nombre de una segunda ley. En el trimestre será imposible abarcar todos los datos históricos relatados en el libro de Deuteronomio, pero podemos concentrarnos en los aspectos destacados del libro que constituyen los fundamentos de nuestra fe, estilo de vida y características de un remanente escatológico de Dios en el tiempo del fin, que se concentran en la llamada verdad presente. En este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Primeros Escritos, página 43. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tiendan a unir al rebaño ni santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Primeros Escritos, página 63. No le damos suficiente importancia a Deuteronomio y a Éxodo. Estos libros registran el trato de Dios con Israel. Dios tomó a los israelitas de la esclavitud y los guió a través del desierto a la tierra prometida. Manuscrito 11 de 1903, Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1131. El libro de Deuteronomio debería de ser cuidadosamente estudiado por los que viven hoy en la tierra. Review and Herald del 31 de diciembre de 1903. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1131. En esta oportunidad estudiaremos 3 temas sobre el preámbulo del libro de Deuteronomio: el propósito, el gran conflicto y el pacto del Sinaí. Iniciemos con el propósito. Deuteronomio tiene un doble propósito. En primer lugar, refleja los mensajes bíblicos anteriores y en el proceso de interpretación de la revelación anterior comienza una nueva fase ampliando las instrucciones de Dios y proporcionando consejos prácticos sobre cómo vivir en el nuevo territorio que estaban a punto de recibir. El libro está enfocado hacia el nuevo escenario, es decir, la vida en la tierra prometida. Se anticipa las condiciones de vida cuando el pueblo se asiente y construya sus ciudades fortificadas. En segundo lugar, tiene el propósito de enseñar al pueblo de Dios a temer a Dios. Moisés se dirige a la nación para explicarles el respeto y reverencia a Dios manifestado en una relación de amor y de obediencia. Esto lo subraya 2 veces en Deuteronomio capítulo 31, los versos 12 y 13.
En Deuteronomio capítulo 4, verso 9 también le recuerda que no deben olvidar, sino repetir a sus hijos y a sus nietos los gloriosos milagros que Dios ha hecho con ellos. El libro expresa un sentido de urgencia porque Moisés está a punto de morir y es su propósito recordarles en su discurso de despedida las enseñanzas más importantes de Dios antes de que ellos entren en la tierra prometida. Moisés dirige 4 discursos. El primero está registrado en los primeros 4 capítulos del libro, un prólogo histórico desde el Sinaí hasta Canaán. El segundo discurso está en los capítulos 4, verso 44, hasta el 28, verso 68, con un repaso de la ley. El tercer discurso está en Deuteronomio capítulos 29 y 30, con un llamado a guardar el pacto. Y el cuarto y final discurso es el cántico de Moisés, su bendición y despedida antes de su muerte, con un llamado final a leer y recordar la ley. Y está en los últimos 3 capítulos, Deuteronomio del capítulo 31 al 34. En resumen, se expone la fe israelita para los líderes del pueblo para mantenerlos en la senda correcta. Entre los temas principales de la lección del trimestre están el Dios de la historia del éxodo y del peregrinaje, el Dios de amor, el Dios que se acerca y lucha por su pueblo y espera de ellos una respuesta de amor, el Dios del pacto, el que tiene una relación formal con su pueblo, que desciende de los lomos de Abraham y que adquiere un compromiso de amor, de tenerle respeto, reverencia y obedecer sus mandamientos. El pueblo de Dios, es decir, todo Israel. Aquí se estudiará una aplicación histórica que se refiere a todo el pueblo justo antes de entrar en la tierra prometida. Pero también habrá una aplicación escatológica del pueblo salvo que incluye a los gentiles y a los judíos, los de cerca y los de lejos, y escatológicamente a quienes saldrán finalmente de la Babilonia espiritual. Sigamos con el gran conflicto. Para poder entender correctamente el libro de Deuteronomio necesitamos estudiar primero su contexto más amplio, es decir, desde la rebelión de Lucifer hasta llegar a la fecha de los 40 años que acababan con el peregrinaje de Israel en el desierto, cuando ya se encontraban en las fronteras de la tierra prometida, y Moisés, reunido con la segunda generación de israelitas, les recuerda todos los actos redentores de Dios y su privilegio de ser los representantes del pueblo del pacto. La Biblia presenta 3 pasajes especialmente diseñados para describir el inicio del gran conflicto entre el bien y el mal, y están en Isaías capítulo 14, versos 12 al 14, en Ezequiel capítulo 28, versos 12 al 17, y en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. En estos pasajes se describe a Lucifer como un ser creado perfecto con libertad moral y capacidad de amar, gozando de una posición privilegiada, pero que a pesar de todo lo recibido, este ángel ambicioso quiso ocupar el lugar de Jesucristo, y hubo batalla en el cielo, y él y sus ángeles fueron lanzados fuera, una tercera parte que le apoyó en su rebelión. El mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, lanza un ay sobre los moradores de la tierra, porque Satanás ha sido lanzado fuera, sabiendo que tiene poco tiempo y está con grande ira.
Y aunque Adán y Eva fueron creados en un estado de perfección y de libertad moral, y fueron advertidos de las consecuencias de la desobediencia, lamentablemente decidieron comer el fruto prohibido y trajeron sobre ellos y sus descendientes y sobre nuestro planeta el pecado y sus fatales consecuencias. Génesis capítulo 2 versos 16 y 17 y capítulo 3 del 1 al 7. Después de la caída, las cosas iban de mal en peor, y siglos más tarde el predominio de la maldad era tan notorio y abundante que Dios dijo acerca de la humanidad que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Génesis capítulo 6, verso 5. De sus malos pensamientos derivaron también malas acciones, y la situación moral y social se tornó insostenible, y el Señor tuvo que proceder a destruir el mundo antiguo con un diluvio, tal como lo describen los capítulos 7 y 8 de Génesis. Y luego, después del diluvio, dio a la humanidad la oportunidad de empezar de nuevo a través de los descendientes de Noé. Sin embargo, aún esos descendientes estaban decididos a desafiar a Dios y construyeron una torre, la Torre de Babel, pretendiendo llegar al cielo sin tomar en cuenta el respeto a Dios y su voluntad. Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. Cuando la torre estuvo parcialmente completa, una parte de ella fue habitada por los edificadores. Otras secciones magníficamente amuebladas y adornadas las destinaron a sus ídolos. La gente se regocijaba por su éxito, loaba a sus dioses de oro y de plata y se obstinaba contra el soberano del cielo y de la tierra. Patriarcas y Profetas, página 113. El Señor tuvo que confundir sus lenguas y esparcirlos en la faz de la tierra. Y el capítulo 11 termina con la genealogía de los descendientes de Sem, mencionando por primera vez al patriarca Abraham y su llamamiento a abandonar su tierra y su parentela en el capítulo 12 de Génesis, porque también ellos habían cedido a la idolatría. El propósito de Dios era levantar de él una nación santa y un reino de sacerdotes, es decir, la nación israelita, que representarían el carácter divino y se tornarían en una bendición para las naciones circunvecinas. Pablo expresa estos propósitos divinos mediante Abraham y sus descendientes en el libro de Gálatas capítulo 3 versos 7 al 9. Él ahí incluye la salvación de los gentiles que creerían en Cristo, simiente bendita de la promesa, en Génesis 3:15 y Gálatas 3:17, y que abrazarían también su pacto. Todo este proceso se llevaría a cumplimiento después de los 400 años de esclavitud en Egipto, según se lo reveló también al patriarca Abraham en Génesis 12. Y tal como lo expuso el diácono Esteban en su discurso ante el Sanedrín que le martirizó en Hechos capítulo 7, apuntando concluyentemente el final del período en el nacimiento milagroso de Moisés y su liderazgo para la liberación de Israel, tal como lo dice el Oseas capítulo 12 verso 13, y por un profeta hizo Jehová subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Deuteronomio es la biografía de la despedida de Moisés como líder, profeta e instrumento de la liberación de Israel. El libro es la historia de cómo Dios trabaja con paciencia con su pueblo, ayudándole por el patriarca a andar en el camino recto. El pacto del Sinaí. El principio fundamental del pacto de Dios con su pueblo es el amor, y podemos verlo en Deuteronomio capítulo 4, verso 37, Deuteronomio 7:8, Deuteronomio 10:15 y Deuteronomio capítulo 23, versículo 5. Como consecuencia del amor divino
Dios exhorta a Israel, el pueblo del pacto, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Por lo tanto, el amor implica que deben de recordarse de Dios, que deben de escucharle y esforzarse por entender y obedecer sus palabras, que deben de tenerle respeto y reverencia y servirle con todo su corazón. Aunque el pacto estipulaba la obediencia a los 10 mandamientos y el resto de las leyes, era un pacto de gracia. Israel era un pueblo especial porque Dios lo eligió, no porque tuviese algo que ofrecerle ni porque tuviese una cualidad especial. Eso lo refiere Moisés hacia ellos en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. En la ratificación del pacto, el libro del pacto y el pueblo mismo fueron rociados con sangre. Según Éxodo 24, versos 7 y 8, el pueblo se compromete en el unísono a obedecer todas las palabras que Jehová ha mandado. Sin embargo, a pesar de sus buenas intenciones, fueron incapaces de guardar el pacto. En la primera ausencia de Moisés, hicieron y adoraron un becerro de oro. Éxodo capítulo 32. Fue el engaño del pecado y su corazón malo de incredulidad, según Hebreos capítulo 3, verso 12, lo que lo llevó durante 40 años a peregrinar en el desierto, hasta que una nueva generación estuvo preparada para poseer la tierra. Nuevamente Moisés se encargó de animarles y ratificar con ellos el pacto con esta nueva generación. De eso se trata el libro de Deuteronomio. Los principios presentados en el libro de Deuteronomio para la instrucción de Israel deben de ser seguidos por el pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. La verdadera prosperidad depende de que continuemos fieles a nuestro pacto con Dios. Historia de los profetas y reyes, página 417. Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera. Esté preparado o no, tendrá que afrontarla. Y solamente aquellos que vivan en conformidad con la norma divina permanecerán firmes en el tiempo de la prueba. Cuando los gobernantes seculares se unan con los ministros de la religión para legislar en asuntos de conciencia, entonces se verá quiénes realmente temen y sirven a Dios. Cuando las tinieblas sean más profundas, la luz de un carácter semejante al de Dios brillará con el máximo fulgor. Cuando fallen todas las demás confianzas, entonces se verá quienes confían firmemente en Jehová. Y mientras los enemigos de la verdad estén por doquiera vigilando a los siervos de Dios para mal, Dios velará por ellos para bien. Será para ellos como la sombra de un gran peñasco en tierra desierta. Hechos de los Apóstoles, páginas 344 y 345. Ahora la conclusión. Debemos meditar sobre el poderoso llamado a estudiar y enseñar las palabras de Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Este libro contiene la Shemá, el Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Deuteronomio 6, 4, lo que le dio la identidad religiosa judía. Este libro también se cita 80 veces en el Nuevo Testamento y es un libro de relevancia contemporánea para el pueblo de Dios del tiempo del fin, ya que está también a punto de entrar en la tierra prometida que el Señor les ha prometido en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan capítulo 14, los versículos 1 al 3. Que el Señor nos ayude a estudiar y completar todo lo referente al libro de Deuteronomio que nos ofrezca este trimestre de las lecciones de la escuela sabática. Y es mi deseo y oración antes de despedirme, desearles a todos un feliz sábado para la gloria de Dios y bendición propia.